Este es un párrafo que yo, de los 25 versículos, veo un tema. A pesar que hay otras cosas interesantes aquí. Pero yo logré descubrir en este pasaje algo muy interesante. A pesar que sigue hablando del sacrificio, sigue hablando del sacerdocio, sigue hablando del sacerdote, como viene hablando en los capítulos anteriores, aquí abiertamente y una vez más en la Escritura notamos que este sumo sacerdote, el sacerdote es Jesucristo. Y en este momento quiero compartirle, le he llamado a este mensaje para esta mañana, contraste entre la ley y la gracia. De eso quiero hablar esta mañana. El contraste que hay entre la ley y la gracia en esta porción que acabamos de leer. En primer lugar, notamos acerca de la ley. La ley. Versículo 1. Observen. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. Interesante. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. La ley. Comienza el apóstol hablando en este capítulo lo que es la ley, en primer término. Lógico, ¿por qué está incluyendo la ley? Porque recordemos que este libro se llama Hebreos. Tiene que ver este libro con la nación hebrea y el Señor a propósito lo dejó inserto en el Nuevo Testamento. Para que los hebreos en el futuro entiendan también la importancia que Dios le da a ellos y que de ellos más los gentiles quiere hacer una sola nación. Cuando no haya judío ni gentil, sino la iglesia, la ley. En primer lugar, enfatiza el apóstol aquí al principio la ley. Otra cosa interesante que yo veo en este versículo que dice, porque la ley. ¿Qué es la ley? Según el pasaje que acabamos de leer. Les invito por favor a mirar en el versículo 9. Dice el versículo 9. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hablando del Señor Jesucristo. Para hacer tu voluntad. Quita, ¿qué dice? Quita lo primero, dice el Señor. Para establecer, ¿qué dice? Qué interesante el lenguaje. Quita lo primero que tú estableciste. Para establecer esto último. Por eso yo veo aquí el contraste. La ley y la gracia. La ley y la gracia. Lo que da la ley y lo que da la gracia. Y es un contraste tremendo. Entonces, la ley, según este pasaje, es lo primero. Lo primero que fue la ley. Con los años, gracias a la misericordia de Dios, viene Jesucristo y nos comparte lo que es la gracia, lo que tenemos que ver hoy. Pero primero fue la ley. Por eso el Señor mismo está diciendo, quita lo primero, la ley, para establecer esto último, la gracia. Y ahí yo veo los dos puntos de los cuales voy a compartir el tema para hoy. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? Volviendo al capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Eso es la ley. La ley va a mostrar lo que iba a venir en el futuro. Pero ¿cómo lo iba a mostrar? Como una sombra. ¿Se han visto ustedes la sombra? Generalmente los grandes nunca la miramos. La sombra. No andamos mirando nuestra sombra. Pero cuando andamos con nuestros nietos, ¿verdad? Hermano del mundo, ¿verdad? Y los niños les llama atención, a los chicos les llama atención y ven. ¿Qué revela una sombra?
Una sombra solo revela una silueta, nada más. Una silueta, ¿verdad? Pero no revela la personalidad del individuo, el color de cabello, el color de ojos, ni nada más. Así compara el apóstol que la ley es una sombra, algo que se vislumbra sin claridad ni exactitud. Porque luego vendrá, como dijo el apóstol Pablo, lo perfecto. Así que es una sombra nada más. Sombra nada más, como dice una linda canción, ¿verdad? Me gusta mucho, pero no se la puedo cantar. Sombras nada más. Es sombra de lo que va a venir. Porque lo que va a venir es claridad, es perfección. El apóstol Pablo, hablando de eso, quiero mostrarles un pasaje. No cierren capítulo 10, que ya saben que es nuestro pasaje. Pero les invito a ir al libro se llama 1 Corintios 13. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13. Y observemos. Pablo está hablando en capítulo 12, 13 y 14 de Corintios acerca de las lenguas, ¿verdad? Y aquí habla acerca de la escritura, de la sinceridad de cada cual. Pero observemos el versículo 12. Pablo, por contexto voy a leer del 11, por contexto. Cuando yo era niño, dice el apóstol Pablo, hablaba como niño, lógico. Es divertido como hablan los niños, ¿verdad? A veces yo le pregunto a mi hija, ¿qué está diciendo la niña? Y ella tanto pasa con ella, está diciendo tal cosa. Ayer la puse para verla cómo estaba por el celular y no hablaba. Hija, ¿qué está diciendo la niña? Que el papá la dio los juegos. Ah. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Cuando ya fui hombre, interesante, dejé lo que era de niño. Hablé como hombre, actué como hombre, pensé como hombre. Versículo 12. Pablo continúa diciendo, ahora, tiempo presente, está hablando en esa época, ahora vemos por espejo, ¿qué dice? Tengo una pregunta. ¿Por qué Pablo dijo, ahora vemos por espejo oscuramente? ¿A quién le gusta el espejo? Los espejos son importantes, ¿verdad? Muy importantes. Le contaba yo al hermano Ángel tiempo atrás. Cuando voy a la selva, a la casa del pastor amigo, yo tengo mi cuarto que siempre llego allí. Le digo, ese es mi dormitorio. No tiene espejo. En el baño no hay espejo. Y yo no llevo espejo y le contaba al hermano Ángel. Y él me dice inmediatamente, cuando uno se va a afeitar como hombre, si no hay espejo, los dedos son el espejo. Algo así me dijiste, ¿no, hermano? Sí, pues, me falta aquí. Entonces, uno se empieza a afeitar. No se acostumbra. Cada vez que yo estoy en la casa del pastor Ramiro, y lo sé, yo no ando con espejito de mano. Me recuerdo cuando fui a la selva por primera vez, sí llevé uno de mano. Me levanté muy temprano y fui al Amazonas a bañarme. Antes que saliera el sol, estaba recién saliendo. Y se me quedó de allí, no lo llevé y perdí. Pero en esta época que el apóstol Pablo, por favor entendamos, cuando Pablo está escribiendo, ahora vemos por espejo oscuramente. ¿Saben por qué dice eso? Porque en esa época no existían los espejos que tenemos nosotros hoy, hermanos. Para que me puedan entender, los espejos de esa época eran como mirarse en una sartén o en una olla de acero inoxidable. Pobres mujeres, ¿no? El de ahora, el espejo que tenemos hoy, revela perfecto. Pero en esa época todavía los hombres no inventaban el vidrio. Ni la película de plata que se le pone a un vidrio que se convierte en un espejo. Entonces Pablo hace la comparación. Ahora vemos así nomás, oscuramente. Pero noten lo que dice más adelante.
Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces en el futuro veremos cara a cara. Hoy nosotros podemos leer la Biblia y podemos entender a Cristo. Saber todo lo de Cristo porque está aquí. Pero siempre usando nuestra imaginación humana. Pero llegará el momento en que estaremos frente a frente a Él. La ley era como una sombra, o es como, en aquella época la ley, porque estamos bajo la gracia, era como una sombra, o como uno de los espejos de la época del apóstol Pablo, que nos mostraba, nos revelaba también como los espejos que tenemos hoy. La ley. ¿Qué más? Veamos ahora lo que la ley no puede hacer. Versículo 1 nuevamente, capítulo 10, Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, que dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. La ley servía en un momento nada más, pero luego moría. Hoy mientras tomamos el desayuno con mi prima, no sé por qué salió el tema, yo le dije a una de ellas, ¿te gusta la miel? ¿Quieres ponerle miel a las galletas? Para el mate. Y ella le dice a la otra prima, ¿sabe que la miel es la única que permanece siempre? Y efectivamente, la miel tiene la característica que no necesita congelarse, ni guardarse, sellarse al vacío. Puede durar años de años y no se descompone. ¿Por qué? Porque la miel no está metida en la mano del hombre. Y la otra cosa, agregó ella, la canela, no se desvanece. La miel, qué interesante, siempre está. La ley no es como la miel. La ley podía expiar, perdonar el pecado de un individuo durante un año. Terminó el último del año, ¡pum! El próximo año había que repetirlo. El próximo año repetirlo. Y así sucesivamente cada año el sumo sacerdote tenía que entrar una y otra vez, todo el tiempo. Por eso la Escritura dice que la ley no puede hacer perfectos a los que se acercan a ella. No podía. Qué triste, no podía. La gente con fe iba, pero el año entrante tenía que volver a repetir el mismo rito. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, la cosa cambia. Esa es la maravilla con el Señor Jesucristo. ¿Qué más? En el versículo 2 observemos la ley. De otra manera, cesarían de ofrecerse, ¿qué cosa? Los sacrificios, como dice el versículo 1. Pues los que tributan este culto, los que participan en ese culto, limpios una vez que son perdonados, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero sin embargo, digo, el poder del holocausto iba menguando y tenían que estar ofreciendo cada vez. Es por eso, una vez más, que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice aquí en Hebreos capítulo 10, una vez más, lo que escribe en el versículo 3. Observemos en cuanto a la ley. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Cada año el oferente, la persona que llevaba la ofrenda, tenía que ir al templo con su sacrificio. Por eso la Escritura dice en el Antiguo Testamento, nadie debe presentarse ante mí con las manos vacías. Tiene que ir a su sacrificio para expiar. Cada año. Cada año. El judío viviese donde viviese, tenía que viajar hasta llegar a Jerusalén e ir al templo. Cada año. ¿Por qué?
¿Por qué? Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Claro, muy claro. Constantemente, cada año lo tenían que hacer, pero esa sangre de esos animales no podía cubrir los pecados del hombre y perdonarlos de una vez y para siempre. El apóstol le escribe aquí a los hebreos. ¿Por qué? ¿Por qué razón esos animales no podían cubrir los pecados para siempre de cada hebreo? La respuesta es simple, básica y única. Porque la Biblia, la palabra de Dios dice que hay una sola cosa que puede limpiar los pecados del hombre. Vamos allá. 1 Juan capítulo 1. 1 Juan 1. ¿Qué dice la Escritura? Por eso que cuando uno comienza a comparar la Escritura, hoy día estuvo muy interesante en la clase de los adultos mayores que entré allí, con el hermano Joselo y el hermano, bueno, estaba enseñando al hermano Elvis. 1 Juan. 1 Juan 1, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él, como Jesucristo está en luz, tenemos comunión unos con otros. Observen que como concluye el versículo, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso que no hay ninguna otra sangre, ni de ser humano, ni de animales, ni de aves, ni de lo que venga, puede quitar los pecados del hombre. Solamente una, y eso estaba establecido desde el principio. La sangre de los animales no puede limpiar los pecados. Por eso los judíos, cada año, tenían que ir al templo. Ir al templo. Para ser expiados sus pecados. Versículo 6 del mismo capítulo 10. Volviendo a nuestro pasaje. Hebreos 10, versículo 6. ¿Qué notamos aquí? Versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Eso es a Dios. A Dios no le agradaron. ¿Por qué no le agradaron a Dios los holocaustos, los sacrificios? La respuesta es simple. Porque cuando comienza el ministerio del sacrificio, de llevar animales y matarlos, yo creo en lo personal que cuando el judío lo hizo por primera vez, el judío sintió dolor, sintió pena sobre el animal que tenía que poner las manos sobre su cabeza antes de matarlo. Haciendo así, yo pongo en tu cuerpo todos mis pecados te pasan a ti. ¡Pum! Y luego lo mataba. Pero al año siguiente, al otro, era hacer lo mismo, que en el final ya ¿cómo se llama? El pecador. El judío pecador se convirtió como un médico, una doctora, ¿cómo se llama esto? Obstetra. Cuando un obstetra está por primera vez ayudando a una mujer, se nota inmediatamente que es nuevo, porque se siente en la posición de la mujer. Pero cuando ya ayuda a dar a luz 100, 200 chiquillos, es como un mecánico, que saca un repuesto y mete otro. Están pagando, salga bien y total no es para mí. ¿Qué salga que chiquillo? Yo creo que perdió la solemnidad. Y es lo que pasa hoy día entre tú y yo, o tu actitud y mi actitud hacia Dios. Fíjense que mucha gente hoy, y muchos de ustedes hoy y cada domingo, cuando entran aquí en el templo, estamos en la reunión cantando o en el mensaje, no hay solemnidad. Ahora, ustedes dirán, pues, ¿quién tenemos adelante no tiene ningún brillo para ser solemne? Y yo lo sé que no tengo brillo, pero yo estoy compartiendo la palabra de Dios. Así que el judío, como tradición después, el judío dijo,
si total, yo puedo vivir la vida, hacer como dice el dicho popular, samba de canuta y vivir como quiero, total, después llevo un animal al templo y listo, hablo con el sacerdote, listo. Se perdió eso. El judío perdió esa solemnidad que en el final tantos animales, hermano, tantos animales inocentes murieron. Y Dios dijo, basta. El Antiguo Testamento dice, ya sacrificio no quiero. Y llega a ese punto. Triste es al leer la Escritura, cuando Pilato le pregunta al pueblo, a todos los hebreos, varones que habían en la faz de la tierra que se encontraban allí. Y Pilato le pregunta, ¿a quién queréis que os suelte? Pilato por dentro pensó, yo estoy completamente seguro que van a pedir que yo suelte a Jesús porque no hallo ninguna culpa en él. Pero sin embargo, no fue así. Los judíos, conocedores de la Biblia, sacerdotes, escribas, que conocían la Biblia, instigaron al pueblo a pedir que condenen a Cristo y suelten a Barrabás. Es triste. Es por eso que la bendita palabra de Dios pregunta, cuando Cristo venga, la pregunta es, ¿hallará fe en la tierra? Y ya que ustedes me preguntan qué opino yo les digo, no. No lo hallan. Cada día hay menos creyentes. Con convicción digo, pocos creyentes. El mundo está totalmente hoy día light. Se están cambiando muchas leyes que van contra la Escritura y un montón de creyentes que dicen soy un hijo, soy una hija de Dios, dicen amén. Aquellas leyes. Muchos no fueron a alegar en las marchas contra esas leyes que nuestro país quería hacer. El hebreo es igual que nosotros, indiferente. Y Dios dijo, no más. Qué triste. Versículo 8. Versículo 8, 10, 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Porque la ley, hermanos, es sin sentimiento ni emoción. La ley, ¡pum!, cae. No pregunta nada, cae nomás. Y la gente dijo, no, da lo mismo, pequemos nomás. Como dice la Escritura, comamos y bebamos que mañana perecemos. Ay, ¿qué tanto importa? Y eso es lo que vemos hoy en las iglesias. Esa actitud, indiferencia total. Y muchos creyentes van el domingo a la iglesia porque es un costumbrismo, igual que la iglesia católica. Vamos a la misa. Se convierte en una misa, en algo sin sentido, sin importancia, sin valor, que llegan sin Biblia, que llegan sin lápiz, que llegan sin cuaderno, que no tiene una importancia. Versículo 11. ¿Qué más dice acerca de la ley y los sacrificios? Hebreos capítulo 10, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Observen cómo concluye el versículo. Los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Hasta que llegó un momento que sacerdotes se pusieron tan indiferentes, al igual que la gente, que muchos murieron. Dios dijo, se acaba esto. Se termina esta situación. Versículo 9. Versículo 9. Y diciendo luego, he aquí, que vengo, oh Dios, dice el Señor, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer
esto último. Con lo primero no hay esperanza ninguna. Ninguna, hermano. ¿Te has sentado tú alguna vez a meditar y darle gracias a Dios por no haber nacido en la época de la ley? La ley es algo terrible. No hay esperanza, ninguna. La Escritura dice que la ley, si uno viola tan solo un mandamiento, se hace culpable de todo y lo cae todo el peso de la ley. Y a veces nos consideramos buenos. Un hombre llegó a Jesús. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos sabe. Y haciéndose el cucho, como decimos aquí, ¿y cuál es el mandamiento, Señor? Y el Señor se los dicta. Solo guardar mi juventud. Un hombre súper espiritual. Y luego el Señor le dice, él tenía un Dios. Y su Dios era el dinero. Anda, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Cómo concluye ese pasaje? Jesús dice que el hombre se fue triste porque tenía muchas riquezas. Para él, el dinero era más importante que Dios. Y así somos muchos de nosotros hoy en día. Al Señor le estamos dando lo último. Lo último tiempo. Si tengo tiempo, muchos creyentes me dicen, nos vemos el domingo. Yo le escribo, nos vemos el domingo. Si Dios quiere voy a ir, me dicen. Mire, si Dios quiere. ¿Y cómo concluye este pasaje que vimos? Versículo 25. No dejando de congregarnos según algún tienen por costumbre, sino tanto más. ¿Se fijan? No, si Dios quiere voy a ir. O sea que estamos esperando que Dios nos llame por teléfono. Si Dios quiere voy a hacer tal o cual cosa. Es muy terrible, hermano. Hay muchos creyentes que alegan y a veces en las iglesias reclaman un derecho. No, que yo tengo derecho. ¿Dónde en la Biblia el creyente tiene derecho? El creyente no tiene, nosotros como creyentes no tenemos ningún derecho porque somos esclavos. Somos siervos de Jesucristo. ¿Y el siervo qué derecho tiene? El amo tiene todo el poder. Muchas veces nosotros estamos leyendo otra Biblia. Tenemos aquí otra Biblia que no es la que el Señor nos inspiró. Por eso aquí el Señor dice, quítalo primero para establecer esto. Ahora pasamos a la gracia. Como ya se han dado cuenta, pasamos a la gracia, que es lo último. Versículo 9. Diciendo luego, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Quítalo primero, lo primero es la ley, para establecer esto último. ¿Qué es lo último? La gracia bendita por misericordia de Dios. Nada más tenemos al Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo lo sabemos? Esta gracia bendita viene de Dios. Esta gracia no es mía, ni es tuya. Hay un versículo muy conocido que quiero mostrarles, se encuentra en Efesios 2. Por favor, Efesios 2. 2, no tiene 12. 2. Efesios capítulo 2. 2. Observemos, versículo 8. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos. Observen bien el versículo. Porque por gracia. No dice porque por gracias. Esta gracia no tiene nada que ver con la gracia de gratitud. Porque por gracia, la gracia divina. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Agrega. Y esto. ¿Cuál es esto? La gracia y la fe.
la gracia y la fe. Esto no es de vosotros. Ni la gracia ni la fe. La gracia y la fe son un don de Dios, viene desde lo alto. El Señor le dijo, quita lo primero para establecer esto último. La gracia. La gracia. Somos salvos por gracia. ¿Qué es lo último? El Señor, como ya vimos, se hartó de muchos animales que morían inocentes por los judíos, que después llegó a ser un rito repetitivo, abusivo, sin misericordia hacia aquellos animales. ¿Qué hizo Dios? Juan el Bautista nos lo dijo a nosotros en San Juan capítulo 1. San Juan 1. Veamos qué dice la Escritura. San Juan capítulo 1. Y en el versículo 29. San Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el único Cordero que realmente fue aceptado por Dios. El único sacrificio perfecto, con una sangre perfecta. Porque su sangre, la sangre de Jesucristo, no fue engendrada por hombre, sino fue engendrada por Dios, por medio de su Santo Espíritu. Por eso, con justa razón, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios se hizo hombre en Jesucristo. Versículo 5, volvamos a nuestro pasaje. Versículo 5, Hebreos 10:5. Por lo cual, estando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Más me preparaste cuerpo, dice la Escritura, hablando aquí el Señor Jesucristo en este hermoso pasaje que vemos aquí. Me preparaste cuerpo. Cristo vino a salvarnos. Versículo 7 del mismo capítulo. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Versículo 9. Perdón, me faltaba un poquito el 9. Diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Cristo vino a este mundo para cumplir el plan que Dios tenía para su vida y el sacrificio para nosotros. Él hizo la voluntad de Dios en beneficio de nosotros. En el versículo 7 también vemos algo interesante, en el 7. Entonces dije, aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Quiero mostrarle, por causa de tiempo, un solo versículo en cuanto a eso, en Isaías 7. Isaías capítulo 7. Dice aquí en Isaías capítulo 7, en el versículo 14. Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Emmanuel. Cristo, según este mismo pasaje que acabamos de ver, Él es el único que sí realmente nos puede
santificar. Observemos, por favor, en otro pasaje, capítulo 10 del libro de Hebreos y en el versículo 10. Veamos, por favor. Hebreos 10:10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Cristo es el único que puede santificar, vale decir, separar al individuo por obra y gracia de su sacrificio, de su sangre derramada por nosotros, los pecadores. Cristo. Él nos santifica, pero no por la ley. Absolutamente no. ¿Qué más vemos aquí? Que Cristo se ofreció una sola vez y para siempre por los pecados del hombre como sacrificio. Versículo 12. Observemos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo cumplió la voluntad del Padre, se ofreció a sí mismo como sacrificio, terminó la obra redentora, resucitó entre los muertos, subió al cielo y se sentó al lado derecho de Dios el Padre. ¿Por qué? Porque ya la obra estaba cumplida, esperando el momento para regresar a la tierra a buscar a su iglesia. Él cumplió con la voluntad del Padre, sentándose, ya hizo la obra redentora. Cristo, dice la Biblia, con una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados. Vemos el versículo 14. Observen, por favor. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Los sacerdotes iban una y otra vez y cada año lo mismo, Pero Cristo hizo un sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Y no hay más. Así trabaja el Señor. Es triste ver hoy en día a muchas iglesias y pastores enseñando que la salvación se pierde, pensando que el Señor hace las cosas a medias. En circunstancias que dice que Él hizo la obra una vez y para siempre, salvando al hombre de sus pecados. En Cristo, según la gracia, nosotros como creyentes tenemos libertad para poder entrar en el lugar santísimo cuantas veces lo deseemos. Según la Escritura. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, cada hombre, cada mujer puede entrar libremente al lugar santísimo, libremente, por la sangre de Jesucristo. Cada hombre y cada mujer que se ha convertido, que se ha arrepentido de sus pecados, confesado sus pecados al Señor, puede entrar al lugar santísimo cuantas veces quiera en el día. Y así cada día. En el lugar santísimo podía entrar en la ley un sacerdote una vez al año, nada más. Aquí Cristo nos dio la libertad de poder entrar cuando tenemos problemas, cuando tenemos angustia, dificultades, cuando tenemos alegría, cuando tengamos cualquier cosa, podemos ir y entrar y participar con Él. Libertad. Él nos hizo libres. Nos quitó el yugo que teníamos antes y podemos entrar con libertad. ¿Cómo? La Biblia dice, por el camino nuevo y vivo. Versículo 20. Hebreos 10, 20. Dice la Escritura, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, de su carne. Cristo dijo en San Juan 14, 6,
Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino nuevo. Por eso, en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que los judíos perseguían a todos aquellos que creían en el camino. Y aparece la palabra camino en el libro de los Hechos con la C mayúscula. Los mismos judíos perseguían a los que creían en el camino. Cristo es el camino nuevo y el camino vivo, porque Cristo está vivo. Hay mucha gente e iglesias que mantienen a Cristo muerto. Todo el año lo tienen muerto y para la Semana Santa lo resucitan el día viernes hasta el domingo y el lunes lo vuelven a clavar. ¿Sabes? Cada año lo hacen. Pero ¿qué dice la Biblia? Ese es el punto. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a mirar a la Escritura, por favor. Mateo 28, 6. Mateo capítulo 28. Versículo 6. Dice la Escritura, cuando Jesucristo fue muerto y sepultado, no está aquí, 28:6, no está aquí, dice el ángel, pues ha resucitado como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Lucas 24, por favor, Lucas 24, versículo, voy a leer del 8. Lucas 24, perdón, voy a leer del 1 al 8. Lucas 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis? Observen la pregunta, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Muy buena pregunta. No está aquí, le dicen, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres y pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de esas palabras. Cristo es el camino nuevo y vivo. Es cierto que Él murió, que fue sepultado, pero es cierto también, según la Biblia, que resucitó el tercer día. Él tuvo 3 días y 3 noches en la tumba, pero ahora está vivo. Por eso que Él nos da la libertad de entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Él es el sacerdote de Dios para siempre. Versículo 21. Hebreos capítulo 10, versículo 21. Dice la Escritura, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Muchos sacerdotes subieron en el pasado, en la ley, muchos sacerdotes, pero ahora tenemos, como dice aquí en este versículo, uno que es grande, el único grande. Por eso vimos de los capítulos 6 en adelante, que Cristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Porque Jesucristo, como Él, no hay otro sacerdote más grande que Él. Ya lo hemos hablado mucho acerca de los capítulos anteriores, ¿verdad? Así que, el creyente, cada creyente hemos de tener la imagen de Jesucristo en nuestras vidas. Como creyentes tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo. Y entrar. Hoy en día mucha gente va al pastor. Oiga, pastor, usted que está más cerca de Dios, ¿podría orar por mí? En la semana estaba conversando con un hermano aquí en la iglesia y tocaron el timbre. Y salí a abrir y era una señora que asistía a otra iglesia.
Y me dijo, estoy tan afligida, tengo tantos problemas, ¿podría hablar con alguien? Sí, le dije, yo la noté afligida. Estaba yo conversando en una cuestión importante. Le dije, ¿me puede esperar un poquito? Y entramos. Y me dijo, ¿podemos sentarnos? Bueno, busqué la llave y entramos a la sala de los adultos mayores. Y me cuenta, yo soy creyente hace años, me está pasando esto. ¿Qué piensa usted? Y yo le digo, esto. Y abrió los ojos. Y me preguntó, ¿usted el pastor de la iglesia? Sí. Ay, qué bueno, me dijo. Y al concluir ante orar le pregunto, disculpe, ¿por qué no fue a su iglesia? ¿Por qué no le va a su pastor a decirle esto? Me dijo, perdóneme que la respuesta que le va a dar, porque allá no me entendería mi pastor. Y todas las cosas que me habló son cosas que pasan en esas iglesias, no en las nuestras. Por lo menos en la nuestra, no pasan. Yo le dije esto, yo creo que aquí va la cosa. Y me dijo, uy, qué interesante, que usted ni me conoce y sabe. Porque uno conoce la Escritura. Hay mucha gente que piensa que el pastor tiene algo, ¿verdad? Ay, padrecito, va al cura. Ahí es peor porque ahí le enseñan que tiene que ir al sacerdote porque el sacerdote es el que él tiene el número del WhatsApp de Dios para hablar directamente con Dios. ¿Pero qué dice la Biblia, hermanos? Ese es el punto. ¿Qué dice la Biblia? Capítulo 10, versículo 2. Capítulo 10, versículo 2. ¿Qué dice la Biblia? Y con eso tenemos que quedarnos. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributen este culto limpio una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Muchos de ellos llevaban sacrificio. Terminaron el año, volvía al pecado. El mismo problema. Pero el Señor nos limpia completamente cada uno de nosotros. Nosotros como creyentes tenemos la libertad de entrar a Dios en oración sabiendo que Él nos está escuchando. Y Él sabe lo que necesitamos. Nosotros tenemos que ir al Señor libremente, hermanos, y hablar las cosas como son, sin vergüenza. Dios lo sabe. El lenguaje que usamos aquí, el mismo lenguaje Dios lo va a entender, porque Dios es el autor de los lenguajes, el autor de los idiomas. Pero mucha gente dice, me da vergüenza decir eso. ¿Y por qué te da vergüenza? Si Dios nos conoce desnudos. Tenemos que acudir a Dios en oración, ir a Él cuando tenemos dificultades. Eso dice la lección 5 del discipulado bíblico. Cuando pasamos por dificultades y por tribulaciones, ¿qué tenemos que hacer? Acudir a Dios en oración. Y Él nos va a ayudar. Él nos da la libertad de poder ir a Él confiadamente, sabiendo que vamos a recibir la respuesta precisa y la solución al momento en que Dios lo estime conveniente. Cada uno de nosotros podemos ir con libertad. Y debemos de cada uno de nosotros correr cada domingo a la casa del Señor. ¿Por qué el domingo las sábanas son más sabrosas que los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes? ¿Por qué? ¿Por qué la cama es mejor? Mi cama, o mi lado de la cama, por lo menos. ¿Sabe que el día domingo salen los resortes? ¿Qué dice la Biblia? 25. 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cuántos creyentes dicen, ya no voy el domingo, voy el domingo que viene? Hermano, tenemos una pura reunión un domingo. Prueba la semana. Aliméntate, come comida solamente el domingo, los domingos.
A ver, ¿qué le pasa a tu cuerpo? Y la semana no comas nada, hasta el domingo que viene. Muchos creyentes no toman la Biblia en la semana. Muchos creyentes no estudian la Escritura. Muchos creyentes no ven lo que dice la Biblia. Y lo que yo predico, yo lo que le voy a decir ahora, lo he dicho muchas veces. Lo he dicho en reunión de pastores. Mire, en el caso mío, yo procuro de buscar qué dice la Biblia para transmitir a la gente. Hay muchos otros que yo conozco, no sé qué enseñan. Pero yo les digo, lo que yo les doy a la gente es como un canapé, nada más. ¿Y quién va a vivir toda una semana con un canapé? Canapé es un pancito chiquitito de cóctel. No, yo tengo que alimentarme. Así como cuando nosotros tenemos hambre. ¿Cuándo tú sabes que tienes hambre? Joselo, tú que estás a mano. ¿Cuándo tienes hambre, Joselo? Yo sabía, pero no quería que me dijera eso. El estómago nos dice, hay mariposas adentro, oye, no recibo nada, hace rato no he recibido nada. ¿Y el espíritu qué te dice? ¿Por qué los espíritus del creyente? Si el estómago le habla al creyente, ¿por qué el espíritu del creyente no le habla? ¿Sabe por qué no le habla? Porque lo tiene seco hace años, pues hermano. Está raquítico y seco. Ese es el problema. Tenemos que alimentarnos. Tenemos que alimentarnos. De eso hablaremos el domingo que viene. Dios le bendiga, oremos. Gracias, Padre, por tu palabra.